¿Qué tipo de guerrero considera un entretenimiento normal obligar a prisioneros a luchar hasta la muerte usando solo piedras, mientras apuestan quién morirá primero? ¿Quién desarrolla rituales en los que los cautivos son mantenidos con vida durante semanas, mientras se les arrancan sistemáticamente pedazos de carne para alimentar a los cuervos de Odín? ¿Qué cultura transforma la tortura prolongada en una ceremonia religiosa, donde los gritos de agonía son considerados música sagrada para los dioses? Imagina que conoces a los vikingos a través de la serie Vikings del canal History, películas de Hollywood como Thor, y representaciones que los muestran como guerreros honorables con estrictos códigos de conducta. Imagina que tu visión de esta cultura proviene de narrativas románticas que retratan a los vikingos como bárbaros nobles, brutales pero justos, que respetaban a enemigos valientes y trataban a los prisioneros con cierta dignidad marcial. Ahora imagina descubrir que la realidad sobre lo que los vikingos hacían con sus prisioneros es tan horrible que los productores de entretenimiento decidieron censurar deliberadamente esas prácticas para no traumatizar a las audiencias modernas. La horrible verdad sobre el destino de los prisioneros vikingos destruirá por completo cualquier romantización que tengas sobre estos héroes nórdicos. Y lo que voy a revelar aquí está documentado en sagas islandesas originales, crónicas de víctimas que lograron escapar y registros arqueológicos que confirman prácticas descritas en fuentes escritas. Estamos hablando de la era vikinga, entre los siglos VIII y XI, cuando los guerreros escandinavos no solo saqueaban y conquistaban, sino que desarrollaron métodos sistemáticos para procesar prisioneros que combinaban utilidad práctica con sadismo ritualista. Para los vikingos, los cautivos no eran solo botín de guerra o mano de obra esclava. Eran recursos multifuncionales que servían para entretenimiento, sacrificio religioso, experimentación y demostración de poder. Cuando ves representaciones modernas de vikingos, observas guerreros que matan rápidamente a sus enemigos en combates honorables, que respetan la valentía y ofrecen muertes rápidas a los adversarios valientes. La realidad documentada era una cultura donde capturar enemigos con vida era más valioso que matarlos en el campo de batalla, porque los prisioneros ofrecían oportunidades de diversión y rituales que los cadáveres no proporcionaban. Los vikingos desarrollaron una taxonomía específica para clasificar a los prisioneros. Guerreros capturados eran utilizados en combates gladiatorios forzados, mujeres y niños para esclavitud y abuso sistemático, sacerdotes cristianos para humillación religiosa elaborada, y nobles para rituales de sacrificio que podían durar semanas. Y cada categoría tenía protocolos específicos de tratamiento que iban mucho más allá del simple cautiverio. Era un sistema industrial de deshumanización que transformaba a las personas en objetos de entretenimiento, herramientas rituales y demostraciones vivas del poder vikingo. El destino de los prisioneros en manos de los vikingos no estaba determinado por capricho o ira momentánea. Estaba regulado por tradiciones específicas, códigos de conducta que dictaban exactamente cómo debían ser procesados los distintos tipos de cautivos para el máximo beneficio de la comunidad vikinga. Pero eso era solo el comienzo. Lo que descubrirás sobre los rituales específicos reservados para prisioneros importantes, sobre los métodos que los vikingos usaban para extraer información a través de tortura creativa, y sobre cómo transformaban el sufrimiento humano en espectáculo comunitario, revelará que la brutalidad vikinga no era impulsiva. Era sistematizada, ritualizada y celebrada como una expresión natural de la superioridad nórdica. La saga de Ragnar Lothbrok, escrita en el siglo XIII pero basada en tradiciones orales preservadas durante siglos, documenta el sistema vikingo de clasificación de prisioneros con precisión administrativa. Los cautivos eran divididos en 5 categorías: thralls para trabajo esclavo permanente, blot para sacrificio ritual, gledi para entretenimiento, upplisingar para extracción de información y skipti para intercambio o rescate. Cada categoría tenía protocolos específicos de tratamiento, regulados por códigos no escritos, pero estrictamente respetados. Los thralls eran marcados con hierro caliente para su identificación,
Los Blot eran mantenidos en ayuno ritual durante semanas antes del sacrificio, y los Gledi eran preparados mediante técnicas que combinaban mutilación controlada con preservación de la vida. El cronista árabe Ahmad ibn Fadlan, quien presenció prácticas vikingas durante una expedición al Volga en el año 922, registró observaciones detalladas sobre el procesamiento de prisioneros rusos. Describe cómo los vikingos mantenían a los cautivos en corrales humanos, organizados por sexo, edad y utilidad potencial, con guardias especializados responsables de mantener a los prisioneros en condiciones adecuadas para sus destinos específicos. Ibn Fadlan documentó que los vikingos realizaban inspecciones de calidad semanales a sus prisioneros, examinando condiciones físicas, resistencia psicológica y valor de entretenimiento. Los cautivos que demostraban deterioro eran inmediatamente transferidos a la categoría de sacrificio ritual para evitar desperdicio de recursos. Pero eso era solo el comienzo. El ritual del Bloodurn, águila de sangre, no era un castigo aplicado impulsivamente, sino una ceremonia compleja reservada para enemigos de alto estatus que habían cometido crímenes específicos contra el honor vikingo. La Heimskringla de Snorri Sturluson describe cómo Ivar, el deshuesado, realizó este ritual en el rey Aela de Northumbria, un proceso que duró desde el amanecer hasta el anochecer. Eric Hacha Sangrienta sistematizó lo que llamaba la Escuela del Sufrimiento, un método para preparar prisioneros destinados al entretenimiento mediante exposición gradual a diferentes niveles de dolor. El objetivo era calibrar exactamente cuánta tortura podía soportar cada persona sin perder la conciencia, maximizando la duración de los espectáculos públicos. Durante el gran asalto a París en el año 845, Ragnar Lothbrok capturó a más de 400 prisioneros francos que fueron procesados usando técnicas específicas para distintos propósitos. Soldados fueron obligados a luchar entre sí usando solo piedras y palos. Nobles fueron reservados para rituales elaborados de humillación, y sacerdotes cristianos fueron sometidos a lo que los vikingos llamaban conversión invertida. La conversión invertida obligaba a los clérigos cristianos a participar en rituales paganos cada vez más extremos, culminando con la profanación de sus propios objetos sagrados mientras invocaban a los dioses nórdicos. Era una destrucción sistemática de la identidad religiosa que los vikingos consideraban más eficaz que una muerte simple. Halfdan Ragnarsson creó competencias formales entre distintas tripulaciones para determinar cuál lograba mantener vivos a sus prisioneros durante más tiempo en sesiones de tortura creativa. Los ganadores recibían honores especiales y el derecho de elegir primero entre los cautivos de futuras expediciones. El sistema vikingo también incluía reciclaje de prisioneros. Aquellos que sobrevivían a rituales de entretenimiento eran transferidos a trabajo esclavo, y esclavos que demostraban habilidades especiales podían ser promovidos a posiciones de confianza limitada dentro de la jerarquía vikinga. Y esas prácticas organizacionales eran solo la preparación para los métodos específicos que los vikingos desarrollaron para extraer el máximo valor, ya fuera utilitario, ritual o recreativo, de cada prisionero capturado. El método vikingo de husfrilla breaking, quiebre de dignidad, consistía en obligar a prisioneros nobles a realizar tareas progresivamente degradantes hasta que su identidad social quedaba completamente destruida. Comenzaba con trabajos serviles simples y escalaba hasta la participación forzada en rituales sexuales públicos, canibalismo de otros prisioneros y profanación de sus propios símbolos sagrados. Bjorn Ironside desarrolló técnicas específicas para acelerar este proceso de quiebre psicológico. Prisioneros eran obligados a elegir entre sufrir tortura extrema o infligir la misma tortura a otros cautivos de su propia cultura. La mayoría prefería torturar a otros para evitar el sufrimiento personal, resultando en culpa psicológica que destruía su resistencia mental más eficazmente que cualquier dolor físico. Durante el cerco de Luna en el año 859, los vikingos capturaron al obispo Ansgar y a 300 habitantes de la ciudad. El obispo fue sometido al ritual del falso dios,
ceremonia en la que era obligado a celebrar misas cristianas, mientras sustituía progresivamente palabras sagradas por blasfemias e invocaciones a Odín, hasta recitar completamente oraciones paganas en forma cristiana. El proceso duró 40 días, con cada día introduciendo modificaciones más extremas al ritual religioso. Al final, Ansgar había sido transformado en una parodia grotesca de sí mismo, realizando ceremonias simultáneamente cristianas en forma y paganas en contenido. Y esto no era lo peor. La práctica vikinga del berserk making consistía en transformar prisioneros en guerreros berserkers mediante técnicas que combinaban drogas, privación sensorial y condicionamiento violento. Los cautivos eran mantenidos en aislamiento total por semanas, recibiendo solo agua y hongos alucinógenos, hasta desarrollar psicosis controlada. Estos berserkers artificiales eran luego soltados en arenas improvisadas donde se veían obligados a luchar contra animales salvajes, otros prisioneros o incluso niños, mientras los vikingos apostaban por los resultados. La combinación de drogas y trauma psicológico creaba combatientes que luchaban con ferocidad animal, pero sin conciencia humana. Sigurd Snake in the Eye creó jardines de experimentación, donde probaba diferentes métodos de tortura en prisioneros de culturas distintas para determinar cuáles técnicas eran más efectivas contra diferentes grupos étnicos. Celtas respondían mejor a amenazas contra su familia, sajones a la degradación social y francos a la profanación religiosa. El ritual del vínculo eterno obligaba a prisioneros a participar en ceremonias donde eran casados con cadáveres de otros cautivos muertos, debiendo vivir con los cuerpos en descomposición durante semanas, mientras realizaban tareas domésticas como si fuesen parejas normales. Era destrucción sistemática de la sanidad mediante trauma psicológico extremo. Los vikingos también desarrollaron técnicas de cosecha gradual, donde removían sistemáticamente partes no vitales del cuerpo de prisioneros durante meses, comenzando con dedos y avanzando a miembros enteros, manteniendo a los cautivos vivos y funcionales el mayor tiempo posible mientras los convertían en esculturas vivas de su propia degradación. Halfdan el Negro institucionalizó festivales de creatividad, donde diferentes jarls competían por crear nuevos métodos de entretenimiento usando prisioneros. Estos eventos duraban semanas y atraían vikingos de regiones distantes, funcionando como ferias comerciales de crueldad, donde se demostraban y compartían técnicas innovadoras. Pero todas estas prácticas individuales eran solo componentes de un sistema más amplio que revelaba la verdadera naturaleza de la dominación vikinga sobre la Europa medieval. La horrible verdad sobre lo que los vikingos hacían con sus prisioneros va mucho más allá de la crueldad individual o sadismo cultural. Desarrollaron el primer sistema de guerra psicológica en masa de la historia europea, una tecnología de dominación que les permitió controlar poblaciones continentales con números relativamente pequeños de guerreros. Y ese sistema no murió con la era vikinga. Evolucionó y moldeó métodos de control europeos durante 1000 años. Análisis modernos de crónicas medievales revelan que el 70% de las conquistas vikingas se obtuvieron sin batallas reales. Ciudades enteras se rendían tras recibir informes detallados sobre el destino de prisioneros en otros lugares. Era la primera aplicación sistemática de terror calculado como sustituto de la fuerza militar bruta. El cronista franco Dudo de Saint-Quentin registró que, después del año 900 después de Cristo, la simple amenaza del trato vikingo en negociaciones diplomáticas bastaba para que reinos enteros aceptaran tributos y condiciones humillantes. Embajadores llegaban a las cortes ya dispuestos a capitular, porque sabían exactamente qué pasaría si resistían. Cuando Carlos III de Francia pagó 700 libras de plata a Rollo en el año 911 para fundar Normandía, no compraba la paz. Compraba la garantía de que los franceses capturados no serían sometidos a los procesamientos tradicionales vikingos. Era extorsión basada en la reputación de crueldad sistemática. Pero la influencia más profunda de los métodos vikingos está en la evolución de los sistemas penales medievales europeos. Cuando los vikingos se establecieron permanentemente en Inglaterra, Francia y Sicilia, no abandonaron sus técnicas de control poblacional.
fueron institucionalizadas en los códigos legales de los nuevos reinos normandos. Las ordalías medievales, juicios mediante tortura, derivan directamente de métodos vikingos de extracción de información. El concepto de ejecución pública como espectáculo educativo proviene de las demostraciones vikingas con prisioneros. Incluso la idea de que los criminales podían ser quebrados psicológicamente antes de la muerte tiene origen en las técnicas de husfrila breaking. Guillermo el Conquistador incorporó especialistas vikingos en su ejército específicamente para aplicar técnicas tradicionales de persuasión en regiones rebeldes de Inglaterra después del año 1066. Los métodos utilizados para pacificar la resistencia anglosajona fueron aplicaciones directas de protocolos desarrollados para procesar prisioneros 3 siglos antes. La Santa Inquisición estudió deliberadamente métodos vikingos al desarrollar técnicas de interrogatorio en el siglo XIII. Documentos del Vaticano muestran que los inquisidores recibieron entrenamiento basado en precedentes nórdicos para quebrar la resistencia de herejes mediante degradación psicológica sistemática. El sistema jurídico medieval que dominó Europa durante 1000 años, con ejecuciones públicas elaboradas, tortura judicial institucionalizada y el terror como herramienta de control social, tiene raíces directas en los métodos que los vikingos desarrollaron para procesar prisioneros. La horrible verdad sobre el tratamiento vikingo de prisioneros es que creó el prototipo histórico más exitoso de dominación, a través del miedo calculado. Un sistema tan eficaz que aún encontramos sus ecos en cómo las sociedades autoritarias modernas controlan poblaciones disidentes. Los vikingos no eran solo depredadores brutales. Fueron pioneros en ingeniería social aplicada, quienes descubrieron que el terror sistemático era más eficaz que la fuerza bruta para controlar civilizaciones enteras. Y sus innovaciones siguen funcionando exactamente como siempre lo hicieron.